y todas. En la mañana de hoy vamos a tener un programa exquisito, así que voy a entrar a presentar a nuestro recurso de hoy. Es Edgardo González, completó su bachillerato en biología de la Universidad de Puerto Rico y luego estudió taxonomía en la Escuela Forestal y de Estudios Ambientales de la Universidad de Yale, donde completó una maestría en manejo forestal y efectuó estudios doctorales. Trabajó por 21 años en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, donde llegó a ser el director del negociado del Servicio Forestal y sirvió como taxónomo del Estado por 5 años, participando en la Asociación Nacional de Directores Forestales, donde llegó a ocupar posiciones en la directiva de la región del sur, donde participa Puerto Rico. En el 2009, junto a un grupo de especialistas en recursos naturales, integró el Centro para la Conservación del Paisaje, una organización no gubernamental enfocada en la conservación y manejo de los recursos naturales y sistemas forestales a nivel de paisaje. Desde su salida del Departamento de Recursos Naturales, ha desarrollado trabajos de consultoría en prácticas forestales, trabajando y colaborando con agencias federales, estatales y otras organizaciones. Como parte de sus actividades, es miembro Organización Internacional de Taxónomos Tropicales de la Sociedad Americana de Taxónomos y Iberoamericana de Bosques, pertenece también a la Iberoamericana de Bosques Modelo y es miembro de la Junta Ejecutiva del Concilio de Boy Scouts de América a nivel de Puerto Rico y colabora en la preparación del grupo de naturaleza en el campamento Oaxaca de esta organización. Okay. Me disculpan un segundito. Okay, que voy a hablar un poco de lo que se va a tratar el webinar esta mañana, ¿verdad? Aquí estamos. Y el webinar, este webinar se presentarán detalles del programa y las condiciones para participar del mismo. Verificaremos que es un plan de manejo de uso de terrenos y cómo lo puede ayudar a considerar prácticas de conservación. Hablaremos de los bienes y servicios de los terrenos considerados que se pueda desarrollar una asociación de dueños de terrenos forestales en la zona alrededor del yunque. Además de todo eso que acabo de mencionar, quiero hablar un poquito de Edgardo. Edgardo yo lo conozco hace aproximadamente 6 años. Estuvimos trabajando el plan de manejo del yunque. Es interesante. Edgardo fue uno de los líderes en ese plan de manejo, ¿verdad? Nos ayudaba a un grupo exquisito, ¿verdad? De personas con visiones muy diversas y saben que es un poco complicadas cuando tú tienes muchas personas pensantes en un mismo grupo, ¿no? A centrarnos y a lograr exponer nuestras ideas y Edgardo, como líder de este grupo que tenía la responsabilidad de aportar para el plan de manejo, nos ayudaba muchísimo, hacía las preguntas necesarias. El manejo de Edgardo nos permitió hacer una aportación esencial para ese plan de manejo que por primera vez en la historia, ¿verdad? Participaban las comunidades. El manejo de ese grupo en particular, para mí fue una experiencia, ¿verdad? Y me sirvió de aprendizaje, porque era un grupo bien diverso, así que fue sumamente interesante. Edgardo es un recurso de primera. Así que nada, sin más preámbulos,
Voy a pasar a Edgardo para que nos dé esa presentación. Edgardo, son todos tuyos ese público. Saludos, espero me escuchen bien. Gracias, ¿verdad?, por la oportunidad, Héctor y Vitrina, de participar en estos seminarios, en estos diálogos y hablar un poquito sobre un proyecto que hemos estado encaminando desde el pasado año, ¿verdad? Pre-pandemia, durante pandemia y a pesar de pandemia. Y todo ese tipo de cosas que nos ha llevado a hacer muchos ajustes con relación a cómo todos tenemos en vida diaria y en trabajo. Pero con esto quiero comenzar, ¿verdad?, a dejarle una idea de lo que vamos a estar cubriendo. Vamos a hablar un poco sobre ese programa y lo que es un plan de manejo, darle un poco también de cómo nosotros visualizamos el bosque, y esa palabra, ¿verdad?, como Héctor me presentó, estudié taxonomía, y eso pues quizás no todo el mundo lo ha escuchado, pero para hacerlo bien sencillo, la agronomía trabaja con los productos agrícolas, la taxonomía trabaja con el manejo, conservación y productos del bosque. Así que es la manera más fácil de entenderlo. Lamentablemente a veces no caminamos en la misma carretera, pero yo creo que la agronomía y la taxonomía tienen muchos espacios de convergencia, pero eso es parte de lo que vamos a ver un poco en la presentación. Con esto quiero entrar ya de lleno, ¿verdad?, en la parte de los planes de manejo del programa de custodia de bosques y agricultura. Es un programa que trabaja el Servicio Forestal Federal en Puerto Rico dentro del Instituto de Taxonomía Tropical, y el Departamento de Recursos Naturales es la agencia, ¿verdad?, responsable de ese programa aquí en Puerto Rico. Quiero pues comenzar en que entendamos cómo definimos un bosque, ¿verdad? Y un bosque tiene muchos criterios, desde el criterio sentimental, ¿verdad?, porque mi patio tiene 3 árboles y ese es mi bosque, a qué más tenemos y cómo lo podemos manejar. Pero, ¿verdad?, de manera bien general, un bosque es una comunidad de plantas en la que predominan los árboles y otras plantas leñosas, ¿verdad? Y cuando hablo de leñosas es que desarrollan madera, que crecen más o menos cerca uno de otro. Y entonces, pues, nos lleva a definir qué es un árbol. Se destaca por tener un tronco principal único y bien definido, y tiene ese componente leñoso de madera que le da sostén a esa planta, ¿verdad? A diferencia de los arbustos usualmente, aunque tienen material leñoso, es más difícil de definir un tronco principal único y ramifican más. Pero todos son partes, ¿verdad?, de esa comunidad de plantas que crecen uno cerca del otro. Y ahí tenemos un visual, ¿verdad?, de lo que sería una estructura de un bosque, que usualmente los taxónomos lo tratan de definir de esa manera para tener una idea de cuáles son las especies que están más arriba, en la parte más alta del bosque, que le llamamos el dosel, y qué hay en la parte de abajo del bosque, que le llamamos el sotobosque usualmente, pues para definir esa estructura, ¿verdad?, de la arquitectura del bosque. Con eso quiero dejar bien claro, ¿verdad?, que el Centro para la Conservación del Paisaje, con quien yo estoy ahora mismo trabajando este proyecto, tiene esta visión del paisaje forestal productivo. Vemos el bosque como un área de producción, un área que tiene mucho tipo de productos que podemos manejar de diferentes maneras. Y con eso, ¿verdad?, pues quiero presentar esto, que el bosque tiene muchos bienes y servicios ambientales, algunos de ellos que ya se han trabajado de manera con mercado, como la madera, la leña, el agua de beber, que en algunos lugares ya lo contabilizan de manera de mercado, el forraje, que es alternativa de utilización de espacios de bosques también con ganado, los productos forestales no maderables, que mucha gente no los relaciona, ¿verdad? Pero para darle un ejemplo bien sencillo, la producción de miel es un producto que es un producto forestal no maderable que está asociado a los bosques y se puede cultivar debajo del dosel, debajo de la sombra de muchos de los árboles. Hay otros productos no maderables, las setas se pueden trabajar debajo del bosque, muchos productos artesanales, bejucos que se utilizan y otro tipo de plantas, flores se pueden producir debajo del bosque también. Y están los servicios ambientales, que ahí esa transparencia le presenta a alguno de ellos, ¿verdad? El control de erosión, el aire que respiramos. Y hay uno ahí que ya está dando un paso de servicios ambientales a bienes ambientales, que es la parte del secuestro de carbono. Ya hay muchos lugares que son los servicios que los árboles están haciendo, pero que se está empezando a mercadear de cierta manera, más que nada por los aspectos de cambio climático, ese componente de servicio ambiental de secuestro de carbono
está dando un paso en otros lugares del mundo y ya en Estados Unidos de servicios ambientales a bienes ambientales que se pueden mercadear. Eh, con esto, ¿verdad? Otra manera de como nosotros vemos, el mejorar el bosque, el mejoramiento y el manejo del bosque puede tener diferentes tipos de productos que nosotros podemos llevar desde el aprovechamiento para mejorar los aspectos de vida silvestre, productos también con cultivos que pueden verse con sistemas agroforestales, que como les dije, existe mucho espacio de convergencia entre la agronomía y el sistema de dasonomía en ese componente de sistemas agroforestales, el manejo del sistema de agua también, que les dije anteriormente, y vamos a entrar un poquito sobre unas ideas que hay aquí en Puerto Rico, el aprovechamiento de recreación, que es importante, y uno puede manejar el bosque, y les voy a presentar una serie de ejemplos de cómo estos planes de manejo pueden llevarlos a manejar el bosque para alguna de estas alternativas o estrategias que se pueden desarrollar. Así que vamos a entrar a qué es esta parte del programa, ¿verdad? Como dije anteriormente, ese programa de Forest Stewardship que es administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en Puerto Rico, con el auspicio del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura. Y en Puerto Rico esto se trabaja por medio de la oficina del Instituto Internacional de Gastronomía Tropical, que tiene sus oficinas principales en el Jardín Botánico de Río Piedra. Y este programa ofrece a todos los dueños de terrenos que tengan bosque, y aquí quiero ser bien enfático, un terreno agrícola puede tener pachos de bosque, y una de las cosas que quiero dejar en este diálogo es que ese terreno de bosque puede manejarse como un agricultor también maneja sus cultivos de cierta manera, y puede ser como yo llamaría una cuenta de ahorro, ¿verdad? Para ese agricultor que trabaja sus cultivos principalmente, y también puede ser un bolsillo de protección, donde algunos cultivos se pueden integrar dentro del bosque y de venir un evento climático que puede atacar muy directamente espacios más abiertos, como podrían ser siembras de plátanos y guineos, pues el bosque tiene de cierta manera una protección adicional y puede servir como un banco de protección para algunos cultivos que un agricultor puede considerar dentro del bosque. Y con esto quiero dejar claro que no es que la idea que un agricultor que produce hortalizas, que produce otro tipo de producto, abandone sus cultivos, pero que vea el bosque como algo complementario, ¿verdad? Que dentro de sus cultivos en esa área. Y hay sistemas que vamos a ver cómo podemos integrar algo de eso. Ahí mismo habla sobre propietarios de terrenos, ¿verdad? Y le desarrolla un plan de manejo para esa área forestal, y zonificamos la finca. Van a ver un ejemplo de cómo se puede zonificar la finca para poderlo integrar los diferentes componentes. ¿Cuáles son algunos de los requisitos? Pues tener algún tipo de ser propietario o arrendatario autorizado de esos terrenos, ¿verdad? Para poder desarrollar el plan. Cabida igual o mayor a 5 acres. Trabajamos con 5 cuerdas. 5 cuerdas vienen siendo alrededor de 4.9 acres. Es el límite para poder entrar a desarrollar estos productos del plan de manejo. Y la última, ¿verdad? Interés y voluntad, seguir recomendaciones y prácticas que se presenten en el plan de manejo que se desarrolla para el terreno. Interés y voluntad, porque no ata específicamente, ¿verdad? Pueden subir muchos eventos. Aquí no hay una fondos federales que va a recibir el dueño de terreno por este plan de manejo. Es una asistencia técnica, es un documento de apoyo. Pero dentro de ese documento vamos a identificar programas que un dueño de terreno puede recibir la posibilidad de entrar con incentivos con diferentes agencias complementarias que existen en Puerto Rico, entre ellas lo que le llaman NRCS, Natural Resource Conservation Service, o el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, que está dentro del mismo Departamento de Agricultura Federal. Y si algún dueño de terreno entra en un acuerdo ya directamente con estas agencias, pues ahí aplican los requisitos, ¿verdad? Cuando un dueño de terreno recibe ese tipo de fondos. Pero ahora mismo quiero dejar claro que este plan de manejo es una guía de recomendaciones y estrategias que se discuten con el dueño de terreno, más que nada para poder encaminar esa posibilidad. ¿Dónde el Centro para la Conservación del Paisaje está haciendo muchos de estos trabajos? En estos municipios que están viendo, son municipios alrededor del Yunque, incluyendo Macao, y hay algunos puntos rojos que ven, una zona, unos parchos rojos, son dueños de terreno que ya tenemos integrados en planes de manejo dentro de esta área.
Hay otros grupos, y quiero dejar destacar, como les dije, un programa que corre recursos naturales, hay otros grupos que están haciendo, igual que el centro, estrategias de planes de manejo en otras áreas a través de la isla. O sea, que quiero dejar claro, ¿verdad? Y nuestra dirección de correo que va a salir al final, si alguien tiene terrenos en otras áreas, nosotros podemos servir de enlace con los grupos que están haciendo planes de manejo en otras áreas o directamente enlace con el programa de recursos naturales, que sería quien está desarrollando estos proyectos. ¿Qué es un plan de manejo? Un plan de manejo es un documento especializado donde se incluyen objetivos y metas, ¿verdad? Considerados en forma técnica, y se recomiendan las mejores prácticas de manejo para lograr esos objetivos. Nosotros orientamos a los dueños de terreno que existen lo que serían parámetros y directrices, ¿verdad? De acuerdo a lo que se habla con el dueño de terreno. Parámetros son prácticamente guías que nosotros, por ejemplo, si el terreno tiene erosión, pues mire usted, ese terreno hay que manejarlo de cierta manera, y el dueño de terreno debe considerar eso, ¿verdad? Como una guía bien específica, porque no hay manera que eso va a cambiar si ya los terrenos, por ejemplo, están colindantes a un cuerpo de agua, a un área de drenaje. Parámetros y directrices. Las directrices serían más recomendaciones que nosotros le hacemos al dueño de terreno para poder establecer eso. Algunas de las prácticas serían, pues mire, es mejor recomendar estas especies que otras, pero le da un espacio al dueño de terreno de considerar alguna de estas estrategias de manejo. Es una guía que considera programas de apoyo también, como les dije, le vamos a dar la alternativa al dueño de terreno de considerar otras estrategias de apoyo financiero que pueden entrar con alguna de las agencias que los pueden apoyar para este tipo de estrategia. Y con eso, ¿verdad? El desarrollo de este plan de manejo no tiene un costo. Si usted entra dentro del programa que nosotros estamos desarrollando, pues es una manera muy sencilla de entrar. Como ya dije, el propietario, la cantidad de cuerdas, 5 cuerdas o más. Y se espera que usted aplique las actividades, las guías y las prácticas que se encuentran del documento, y así los programas que se sugieren para el manejo de su terreno. La participación del dueño de terreno es bien importante, porque se mantiene un diálogo con el personal técnico que desarrolla el plan, porque el dueño de terreno es el que va a establecer qué quiere a largo plazo o qué espera desarrollar a largo plazo en su terreno. El personal técnico lo que hace es guiarlo, dialogar con usted, establecer de que si es viable o no es viable. En la información técnica que levantamos, si hay una zona inundable y usted dice, no, yo quiero poner mi casa, pues de nuevo le vamos a dar la recomendación técnica de que ese no es el lugar más recomendable para eso, pero sí pueden haber unas estrategias de uso, ¿verdad? Dando a que tiene esa condición de terrenos inundables. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos con relación a eso, de cómo lo podemos ver. Mapas, información técnica que usted puede tener, se van a discutir con el dueño de terreno para irlo ajustando de acuerdo a las guías que el dueño de terreno espera hacer. El documento es aceptado por el dueño de terreno, y al finalizar se le entrega esta información técnica de manera escrita y en un componente técnico también de digital, para que la persona lo pueda seguir y lo pueda tener. También todos los mapas, los inventarios de fauna y flora que se desarrollan, acceso a información técnica y descriptiva también, o sea, enlaces para que usted pueda revisar posteriormente para desarrollar el plan de manejo, están incluidos en este documento, que entendemos, pues, de nuevo, es complementario a las estrategias que el dueño de terreno quiere desarrollar. Se les facilita un letrero. Ese logo que están viendo a la derecha es prácticamente el símbolo del programa de Forest Stewardship, que el dueño de terreno pues puede poner en su terreno para identificar que ya tiene un plan de manejo, y entra en como le dije, un programa que es manejado también por Recursos Naturales, y Recursos Naturales trata de establecer diálogos e intercambios de ideas con los propietarios y dueños de terrenos que tienen este tipo de programas. Así que esa es la idea. En nuestra intención en el entendemos que el centro le interesa a largo plazo, pues mantener contacto con dueños de terreno en esta área para ver la posibilidad de que se pueda integrar algún tipo de asociación de dueños de terreno. Esto es algo que se hace en otros lugares y es algo que yo creo que sería bien importante para empezar a encaminar
política pública de conservación de terrenos de bosque y manejo de terrenos de bosque. Cuando digo política pública, pues hay la posibilidad de que programas se puedan complementar, se puedan ampliar, y ahorita vamos a ver un poquito con relación a esto también. Con esto le quiero presentar la forma, es muy sencilla, de consentimiento para el plan de manejo. Lo que se pide es una información bien básica del dueño de terreno, su aprobación para poder entrar al terreno, de que usted está interesado en participar en el programa. Si usted delega esa revisión, ¿verdad? Porque usted puede tener una persona encargada de la finca o el terreno, pues nos incluye esa información de delegación para poder revisar y establecer contacto con la persona, y ahí se comienza a trabajar más que nada el área. Quiero dejar bien claro, hay uno de los puntos importantes que se pide es el número de catastro. Pues nosotros pedimos, usualmente, basamos ese número de catastros para la delimitación del terreno, pero esa delimitación se verifica con el dueño de terreno. Nuestro trabajo no es un trabajo, ¿verdad?, de agrimensura, así que el dueño de terreno aquí de nuevo nos dice, mira, no, eso que presenta no es correcto, hay que ajustarlo de tal manera, y con eso trabajamos como diríamos, un polígono de terreno que identificamos con el dueño de terreno para entonces pasar al análisis de más información. Algunos ejemplos de lo que desarrollamos: la información general de su finca, de cómo está ubicada con relación a otras áreas protegidas, la hidrología, dónde cae con relación a cuerpos de agua, a qué cuenca su terreno está asociada. Trabajamos con fotografías aéreas desde por lo menos casi 10 años atrás. Tenemos fotografías aéreas que también están cercanas al huracán, post-huracán, para tener una idea del impacto, y fotografías aéreas más recientes, que esto depende del banco de fotografías aéreas y dónde estamos trabajando, porque pues a veces tenemos nubes que no todo el tiempo nos permite utilizar fotografías aéreas cercanas. Zonas inundables, ríos y quebradas. Trabajamos también con información de suelo que le proveemos. Trabajamos información con sistemas de vida silvestre, que también le da una idea de vida silvestre que pueda estar identificada en el terreno, o que el terreno podría estar asociado con esa vida silvestre que podemos identificar en el lugar. Con esto quiero darles un ejemplo, ¿verdad? En este caso, zonas inundables y ríos y quebradas, es bien importante esa imagen que están viendo. Esa zona A es una zona inundable, y en ese caso el dueño de terreno quiere ver las alternativas de uso recreacional. Pues el uso recreacional, dado que tiene esa condición, tiene que tener, ¿verdad? Y las recomendaciones que damos es, o sea, cualquier estructura debe estar consona a que tienes el potencial de que esa área se inunde. Eso no quita que tú puedas establecer mesas, eso no quita que tú puedas establecer áreas con gaseos, pero de nuevo, cualquier infraestructura mayor puede verse afectada con este tipo de estrategia. Esa zona azul que se destaca en esta imagen es que colinda con un río, y nosotros tratamos de zonificar el río también para darle alternativas de programas de apoyo que pueden ver de reforestar ese río, y que esa reforestación pueda servir, ¿verdad?, para amortiguar algunas posibilidades con relación a los impactos que pueden haber con esto. Así que de nuevo, nosotros no limitamos al dueño de terreno con el potencial, pero le damos la información técnica para que sepa detener este tipo de situación, pues dónde está. Igual pueden haber pequeños humedales que son transitorios, que son más grandes cuando vienen eventos de lluvia, o quebradas que llamamos intermitentes, pero ese tipo de detalles pues lo hablamos y lo discutimos con el dueño de terreno para que pueda tener una idea. Con esto les quiero mostrar una idea de una zonificación de una finca, ¿verdad? Esta finca está en Fajardo, cercano al río Fajardo también, pero ahí le da una idea de zonificación de cultivos, de pasto. Esta persona trabaja con ganado específicamente, pero un área de bosque que la persona no lo veía como sistema productivo, y decía, pues ahí está el bosquecito. Cuando hablamos con el dueño de terreno sobre la posibilidad de integrar algunos cultivos, esta persona tiene plátanos, tiene hortalizas, tiene diferentes cultivos en su área, y trabaja también con unas áreas de transición. Cuando hablo de áreas de transición, él abandona algunos lugares para que se puedan recuperar, cosa que el pasto pueda subir. Nosotros hablamos de la posibilidad de sistemas agroforestales silvopastoriles, donde puede integrar arbustos que pueden servir de alimentos para el ganado, y ese tipo de información usualmente no le llega toda al dueño de terreno, porque muchos de los programas se van, como diría yo, ¿verdad?, a lo que es más
reconocido localmente a lo que tradicionalmente se presenta. Pero este dueño de terreno, ahora mismo estamos trabajando con él, apoyándolo para una bomba de agua que va a ser con sistema solar, pues para aumentar su riego en diferentes áreas. Y ese es el tipo de asistencia técnica que nosotros tratamos de hacer con ellos. Y ahora él ve el bosque como un área productiva. Le digo, el paisaje forestal productivo es nosotros lo que queremos hacer, desde la posibilidad de llevar gente, desde la posibilidad de recolectar semillas, desde la posibilidad de integrar una serie de bolsillos con cultivos, que de nuevo, él no lo va a trabajar tan intensivamente como toda esta otra área, pero que le sirven a él para guardar semillas, hasta de guineos debajo del bosque, que pueden ser una alternativa para él poder tener entonces posteriormente de cualquier evento que venga, poderlo entrar en el área. Así que eso da una idea, ¿verdad?, de algunos de los terrenos que nosotros trabajamos. Y dentro de eso, les presento esta gráfica. Nosotros trabajamos más que nada con esta área intermedia del bosque, ¿verdad? Pues porque de nuevo vemos el área como un área de producción, y aquí hay diferentes sistemas que van desde el sistema agroforestal, desde la agricultura, a lo que se conoce como forestería análoga. Quiero darles un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos trabajar con eso de forestería análoga, pero dándolo en datos bien sencillos. El bosque, si se recuerdan anteriormente, y ahorita vamos a ver de nuevo una gráfica, tiene diferentes estructuras, tiene árboles más altos, más bajos, y nosotros podemos copiar esa estructura con árboles que puedan tener algún tipo de producto. Para darle un ejemplo, un árbol de mango es bien alto y cubre mucho del bosque y puede dar mango en una finca en que un dueño de terreno pueda tener diferentes alternativas. Un árbol de roble es un árbol de madera que crece más columnar, más recto, y puede cubrir una serie de bolsillos y espacios dentro del bosque que pueden a largo plazo servir para producción de madera. Así que ahí vemos dos variantes que podemos integrar. Hay especies más bajas que pueden integrarse debajo de la sombra, como el sotobosque, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a seguir con esto mismo. O sea, aquí tenemos unas variantes que nosotros hemos ido integrando, y en esa línea de ver el paisaje forestal productivo, nosotros integramos dentro de esto. Esta es una finca que quiere el dueño de terreno tener alternativas de producción de madera a largo plazo, pero también quiere tener unos bolsillos de producción que le dé unos productos agrícolas más que nada familiares. Pues cualquier alternativa de producción y venta pues puede complementarse en el futuro, pero este dueño de terreno, que no es un agricultor bona fide, pero sí le interesa manejar su terreno, usualmente queda, como digo yo, en un limbo entre Departamento de Agricultura y Recursos Naturales. Y de nuevo, aquí, ¿qué está sembrando esta persona? Estos son árboles de ausubo dentro del bosque, de nuevo, con alternativas. Él quiere dejar esos árboles ahí, y nosotros lo que estamos haciendo es complementando bolsillos del bosque que reciben luz para que esta especie pueda crecer, pueda tenerlas en el área. Dentro del bosque hay otros parchos también. Estos son guineos que son prácticamente sembrados en alguna de las áreas. Esta otra siembra son cítricos en algunos espacios. De nuevo, todos estos árboles tienen estructura diferente y van a crear unos espacios. También verificamos qué está creciendo en el bosque, porque no todo hay que sembrarlo. En este caso, esta imagen, la imagen más abajo en la esquina de abajo, pues presenta un árbol de moca, que es una especie muy buena para la vida silvestre también, que crece natural, es una especie también de Puerto Rico, y trabajamos con lo que se llama liberar esas especies, darle el espacio de crecimiento dentro del bosque para que esa especie pueda ir subiendo, y esto baja un costo de siembra, baja un costo de mantenimiento, y a los dueños de terreno pues les interesa mucho. Destacando, ¿verdad?, aquí algunos de los espacios de los guineos. Aquí hay un árbol de guara, otra especie nativa que también entonces fomentamos en estos espacios. Es como complementamos espacios dentro del bosque, cómo vamos haciendo esa mezcla. Esa próxima imagen les presenta a ustedes que los árboles tienen de diferentes formas, y este es el perfil que yo le decía a ustedes. Nosotros podemos tratar de ver este perfil. ¿Cuál es el perfil de su finca? O sea, y cuál es el perfil natural. Si yo trabajo con el perfil natural, donde en un área más húmeda, pues posiblemente tenemos unos árboles en la parte alta, ¿cómo puedo integrar diferentes especies que pueden cubrir esa parte alta? ¿Y cómo puedo integrar algunas especies que cubran el sotobosque debajo? ¿Y por qué esto es importante? Porque esa estructura complementa para espacios interesantes para la vida silvestre, que utiliza ya sea árboles altos o intermedios, o
el sotobosque, debajo del bosque específicamente. Y su finca serviría como un complemento a áreas naturales cercanas que están y debe aumentar la posibilidad de tener presencia de vida silvestre en su bosque. Esa gráfica que ven abajo tiene un componente de altura y de algunas de las especies que nosotros estamos considerando, entre ellos guanábana, papaya, mango, ausubo, limones, guarea guidonia, que es una especie nativa también, que es de madera, que es el guaraguao. Hay otras especies que están, que ustedes ven ahí y que pueden ver tienen estructura. Nosotros analizamos su estructura y su altura para ver cómo complementamos alguna de las fincas de los bosques con esta estrategia de enriquecer el bosque con algunas opciones, ¿verdad? De especies que tienen el potencial de madera, pero también que tienen el potencial de dejarle algunos productos secundarios al dueño de terreno dentro de este sistema. Y dentro de eso es lo que es ese bosque análogo, que tiene, es análogo porque sirve unas funciones similares a un bosque natural, pero les complementa con una serie de productos. Ahora mismo este viernes vamos a ir a ver, en una de las fincas encontramos vainilla comercial dentro del bosque, y si esa vainilla comercial, que técnicamente es una orquídea, es una enredadera, puede crecer debajo del bosque, pues ese dueño de terreno podría cultivar eso, ¿verdad? Como para su uso o considerar su bosque para otro tipo de producto de maderero, no maderero, ¿verdad? Dentro del bosque. Digo todo esto, ¿verdad? Porque usualmente no se habla de este tipo de productos. Y las siembras, de nuevo, no tienen que ser todas densificadas. Pueden hacer, nosotros trabajamos también con lo que llamamos siembras de enriquecimiento, como le dije, la integramos al bosque, o lo que llamaríamos sí densificación, de crear unos bolsillos en algunos lugares, lo cual facilita al dueño de terreno el mantenimiento de esas áreas, pues que de nuevo, los árboles inicialmente dentro del periodo de siembra, pues necesita algún tipo de estrategia de mantenimiento. Con esto, ¿verdad? Quiero caer en otro tipo de productos, ¿verdad? Todo esto y esa imagen es del área de trabajo que nosotros estamos haciendo, y hay unos puntos rojos que estoy destacando algunos con el cursor. Esos son plantas de filtración. Estos puntos negros, que un circulito negro con un punto negro que estoy en algunos lugares tocando dentro de esta área, son tomas de agua, y esta es la limitación del bosque, y en toda esta área existen un montón de fincas, ¿verdad? Con bosque. Esto lo estamos trabajando para un programa que queremos ver si intensificamos un poco dentro de todo esto de pandemia, revoluciones y todo este tipo de cosas que hay aquí en Puerto Rico, pero entendemos que el producto agua tiene que empezar a considerarse como un producto comercial en Puerto Rico también, pues porque a todos los que nos llega agua a nuestra casa nos cobran el agua. Existen los non-prasa, ¿verdad? Que son gente que trabajan con acueductos, pero usualmente también tienen lo que se llaman unas franquicias de agua, que así que todo el mundo, ese producto se comercializa de cierta manera, y nosotros entendemos que dentro de esta posibilidad de dueño de terreno alrededor del yunque, explorar eso, y es algo que estamos trabajando un poco. Más que nada porque si es un dueño de terreno con árboles que cubre al menos 10% de cobertura, ¿verdad? De dosel en su bosque, y si ese terreno tiene una vertiente, tiene un área de drenaje, es parte de una cuenca hidrográfica por donde discurre agua, a un embalse o una toma de agua, que es parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado para darle agua o servicio a un municipio o una población, pues usted es parte de esa cadena de producción, ¿verdad? Que está trabajándose en Puerto Rico. Y si usted tiene bosque y protege ese recurso agua que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mercadea y cobra, pues ese producto pues es importante, ¿verdad? Y usted, yo creo que sería justo que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados establezca un pago para facilitarle a usted esa materia prima que ellos reciben. Porque si ellos reciben esa materia prima constante y en buena calidad, ellos tienen que gastar menos en la calidad de esa agua y pueden comercializarla más directamente a todos los usuarios, ¿verdad? Y el próximo punto, Autoridad de Acueductos y Alcantarillado mantiene un cargo por cumplimiento ambiental y regulatorio. Lo pueden ver en sus factores, el cargo que aparece como CCAR. Y de nuevo, yo espero que lo estén usando bien. Yo no estoy cuestionando cómo lo están usando. Yo digo que ese cargo existe. Yo digo que los dueños de terreno que tienen bosques son parte de esa cadena de producción de agua. Y yo, la pregunta sería, ¿crees que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado debe considerar separar algún por ciento? Fíjense que no digo todo, puede ser el 0.5, puede ser el 1, eso yo no entro ahora mismo, puede ser el 10, para pagarte
por los servicios ambientales que provee tu terreno y por su manejo, conservación y agua que suple para ellos mercadear y cobrar. O sea, yo creo que los dueños de terreno, ¿verdad?, asociados a esto, deben ser considerados dentro de esa cadena de producción. Y es de nuevo nuestra visión del paisaje forestal productivo. Y con esto le digo de que esas son ideas que estamos estableciendo. Nuestra idea con los planes de manejo es que se pueda mantener este diálogo con esos dueños de terreno. Yo creo que nos falta definitivamente, pero nosotros queremos comenzar a establecer un poco ese diálogo con los dueños de terreno, pues para encaminar este tipo de iniciativas. Al igual que existe el agua en otros lugares del mundo y ya en Estados Unidos se está trabajando con la fijación de carbono, es un poco más complicado. Mi recomendación sería que comencemos con el agua. Hay ejemplos bien fáciles de nosotros ver, estudiar para aplicarlo en Puerto Rico. No descarto la fijación de carbono, pero de nuevo es una estrategia ya un poco más complicada que podemos ver en el futuro, que no la eliminamos, pero debemos trabajar primero con algo que es más viable y fíjense en que esas preguntas los lleva a ustedes a analizar esas posibilidades. Y yo creo que una asociación de dueños de terreno que pida acceso a autoridades de acueductos y alcantarillado, igual como gente que tenga bosques específicamente, pues podemos comenzar ese diálogo. Yo no estoy forzando a la autoridad de acueductos y alcantarillado, yo estoy abriendo la posibilidad, dado que el dueño de terreno de bosque usualmente se queda marginado porque no tiene unos componentes de apoyo comerciales, mientras es parte de esa producción forestal, principalmente con ese recurso. Con eso, ¿verdad? Quiero caer en cómo pueden obtener más información. Nos pueden escribir al Centro para la Conservación del Paisaje, a ese correo electrónico admin@ccpaisaje.org, si quieren hablar un poco más sobre esa estrategia del agua que queremos tratar de irla encaminando. Y estamos en diálogo con otras organizaciones para ver cómo lo movemos. Pueden visitar la página del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical. Dentro del Instituto de Taxonomía Internacional de Taxonomía Tropical hay otros programas que también ellos corren, pero ahí pueden encontrar más información sobre la parte de Forest Stewardship. Nos puede seguir al Centro para la Conservación del Paisaje, puede buscarnos en Facebook. Ahí tenemos enlaces que lo llevan a videos sobre planes de manejo también. Y tratamos de mantener este diálogo con los dueños de terrenos y personas interesadas con relación a esta parte del bosque, ¿verdad? Nosotros enfatizamos esa parte del componente de paisaje forestal productivo, no reducimos y no menospreciamos, todo lo contrario, queremos tratar de establecer lazos y lo vieron en muchos de los ejemplos con el componente agrícola. Creo que tenemos muchos espacios de convergencia con relación a la estrategia agrícola. Lamentablemente en Puerto Rico existen dos agencias, Departamento de Agricultura y Departamento de Recursos Naturales, que muchas veces no se sientan todo el tiempo en la mesa. Y nosotros entiendo que, ¿verdad?, como ciudadanos conscientes, en una isla donde hay más bosque ahora mismo que terrenos agrícolas y donde el bosque puede ser un complemento excelente para ampliar ese componente agrícola, yo creo que ese diálogo es bien importante. Les toca a los ciudadanos, a los dueños de terreno, quizás presionar un poco o ya hacer un llamado para que eso se dé. Con esto los dejo, ¿verdad? El proyecto de nuevo. Damos el agradecimiento al Servicio Forestal del Departamento de Agricultura porque nos ha permitido desarrollar este complemento de Forest Stewardship con ese espacio que nosotros lo llevamos del paisaje forestal productivo, ¿verdad? Y hemos dado charlas, hemos integrado dueños de terreno, hemos establecido prácticas que ahora vamos nosotros a continuar monitoreando, aun cuando el programa cierre, para tratar de que esas siembras que ustedes vieron que estamos integrando, pues podamos documentarlas a largo plazo en esos sistemas de bosques análogos que en algunos lugares hemos empezado a desarrollar poco a poco. Así que eso es lo que tengo en la presentación. Quiero ahora abrir, ¿verdad?, el espacio para preguntas y paso a los compañeros de vitrina, volviendo a agradecer a ellos con la posibilidad de abrir un poco, ¿verdad?, este diálogo con el ejemplo que le hemos dado. Paso a ustedes, compañeros. Gracias, Edgardo, por esa excelente presentación. Aquí hay una pregunta de Manuel Martínez. ¿Hay un límite
de personas que pueden unirse al proyecto de dueños de bosques? No, o sea, cada dueño entra por su terreno específicamente. Y lo que a largo plazo, ¿verdad? Esto existe en otros lugares, en Estados Unidos, los dueños de terreno de bosque se crean asociaciones con relación a ellas y hay diferentes alternativas. Yo puedo tener una asociación de bosque específicamente que incluye gente que maneja su terreno para recreación, para glamping, que es una estrategia que está usando ahora mismo, para simplemente para un bosque familiar, para mi familia. Y los espacios serían eso. Yo creo que más que nada, nosotros lo que quisiéramos es ampliar ese diálogo, ver esa conversación, porque pues entendemos que hay política pública que se puede desarrollar, fomentar en Puerto Rico para este tipo de estrategias, pero no hay un límite y de nuevo, cada dueño de terreno que entra en el programa de Forest Stewardship recibe su plan de manejo, como les indiqué, con su polígono de terreno que se dialoga con el dueño de terreno y ahí entra a este banco de terreno que también Recursos Naturales mantiene otro tipo de charlas, diálogos que es un beneficio para ellos. Aquí nos pregunta Carol Ramos, ¿las personas tienen que ser dueños para poder participar? No tienen que ser dueños, si es un arrendatario, tiene que tener algún tipo ¿verdad? De documento legal. De hecho, las fincas que les presenté con zonificación de pastoreo, agrícola y bosque, es una persona que también está dentro del terreno de autoridad de tierra. O sea, que es un arrendatario de autoridad de tierras que tiene su contrato de arrendamiento, pero si tiene un contrato de arrendamiento, pues puede entrar dentro de este tipo de estrategia. Pregunta Nancy Merlo. Saludos, Edgardo. Excelente presentación. Cuando se hace el análisis en finca, ¿se considera el DAP? Y la siguiente, ya se comenzó el diálogo con AA para conservar sobre el cargo del CCAR. ¿Tienes alguna idea de cómo puede ser manejado para dueños de finca? ¿Qué beneficios tienen los dueños de finca de menor extensión? Ahí hay varias preguntas, Edgardo. Hay como 5 preguntas ahí. Espérate. Recuérdame la primera, búscala de nuevo. Primera, te la voy a leer con calma. Dice, cuando se hace el análisis en finca, ¿se considera el DAP? DAP es el diámetro a la altura del pecho y es una de las medidas que en el manejo forestal más se utiliza para monitorear a largo plazo. Depende de los objetivos del dueño de terreno, pero sí recomendamos mantener unos puntos de monitoría donde usualmente el dueño de terreno puede ver el crecimiento de sus árboles con este tipo de estrategia. No todo el mundo tiene una cinta de diámetro, ¿verdad? Para medir eso específicamente, pero hasta el dueño de terreno que lo quiere hacer, nosotros le explicamos, ha habido gente que no, porque es muy sencillo pasar de circunferencia a diámetro, ¿verdad? Matemática, recordando nuestros años de matemática en la intermedia, pero sí lo utilizamos en algunos lugares, depende del dueño de terreno y lo que quiera hacer con su área. Nosotros utilizamos hasta instrumentos que le enseñamos al dueño de terreno para ver la apertura de dosel. ¿Cuánto tiene abierto arriba? Y cómo él lo puede tratar de monitorear desde unos puntos específicamente de su finca, pero todo esto está en el objetivo del dueño de terreno. La próxima pregunta era sobre la... sobre el agua. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Si ya se comenzó el diálogo con la autoridad de acueductos para conversar sobre el cargo de CCAR, que ese es el cargo que nos cobran a todos, ¿verdad? Yo creo que lo que plantea es que si ya se comenzaron algunos diálogos con ellos, como puede ser, para que pueda ser manejado por dueños de finca. Bueno, yo te podría decir que yo en alguna de las presentaciones he hablado sobre esta estrategia, pero no he entrado directamente con acueducto y alcantarillado. Estamos ahora mismo en un proceso de integrar otras agencias y otras, en el caso de recursos naturales, que sería bien importante de que sea un colaborador en este tipo de estrategias, y también de otras organizaciones que nos puedan, que estén en interés y estar con nosotros, porque entiendo que debe crearse como un comité de diálogo. Una vez creemos ese comité de diálogo, pues tocar a la puerta de acueducto y alcantarillado
Yo soy bien realista y bien ahí al paso. Estamos en un momento de elecciones, no lo vamos a hacer ahora, vamos a esperar, ¿verdad?, que pase este proceso, pero sí estamos, y les adelanto, en esta estrategia de hablar con alguna gente que son candidatos para algunos de los puestos, ¿verdad? Y de hablar con algunas de las comisiones que existen actualmente de recursos naturales, porque entendemos que esto debe ser parte de por lo menos la agenda a considerarse. No estamos forzando nada de este tipo de cosas, pero el pago por servicios ambientales con esa posibilidad del agua entendemos que debe ser algo en la agenda, y en este diálogo con algunos legisladores que ahora mismo estarían más que nada como candidatos a elecciones, pues una de las cosas que queremos hacer. Y de nuevo, mi correo electrónico, voy a darle atrás el correo electrónico de la organización, ¿verdad? Más que nada, admin@ccpaisaje.org, el que quiera escribirnos ahí para entrar en este diálogo que ahora mismo estamos haciendo más que nada reuniones virtuales, pero identificando quiénes son actores que podrían ser interesantes para contactarlos. Y ese contacto puede ser tan simple: tenemos esta idea, ¿qué le parece? ¿Cómo estaría usted dispuesto a ser uno de esos campeones que una vez comience una agenda legislativa el próximo año, se trabaje en un proyecto de ley para considerar el pago por servicios ambientales con ese recurso agua? ¿Cómo lo podemos complementar? Pues con dueños de terreno que ya tenemos, y quizás esto cae un poco en la próxima pregunta, la información de las bombas de agua, de las tomas, es información pública. Podemos verla ahí específicamente. Dueños de terreno con áreas más pequeñas, podemos bajarnos quizás a comunidades, que entonces el plan de manejo, si no les permite entrar porque no tienen 5 cuerdas, de nuevo, nuestra organización puede ayudar y podríamos hablar con recursos naturales de cómo un grupo de terrenos de 3, 4, 5 cuerdas, que son una comunidad que vive en el área A o B, puede integrarse para desarrollar un plan de manejo dentro de su finca que pueda ser considerando dentro de esta estrategia, ¿verdad? Estoy dando unas ideas y creo que la última pregunta se enfocaba en eso. ¿Cómo caen los dueños de terrenos pequeños, que son muchos? Pues dentro del programa de Forest Stewardship, pues lamentablemente no caen, pero yo no los dejo fuera. Yo creo que la estrategia, y ahí cae dentro de la política pública, ¿cómo podemos integrar 6, 7 dueños de terreno que puedan tener fincas de 2, 3 cuerdas y que vivan en un área colindante, en una subcuenca o una cuenca en particular? Pues podemos dialogar a cómo Recursos Naturales considere eso también. Esa es la parte importante. Yo creo que a veces nos acostumbramos a lo clásico, ¿verdad? Acá, 5 cuerdas no pueden, ¿no? Pues pregúnteme, déjeme saber. Y si podemos integrar comunidades de cierta manera y tocar a la puerta, y si no tocamos a la puerta y llegamos al punto de ser muchos los que tocan a la puerta, pues ahí es que yo creo que entonces podemos mover parte de esta política pública de paisaje forestal productivo. Edgardo, nos pregunta José Hernández, saludos, ¿de qué manera podemos solicitar una visita a mi finca con el propósito de evaluación? Gracias. Ya tienes otro interesado, así que qué chévere, qué nítido. Ahí tienen mi número de teléfono, ese es mi número de teléfono directamente, y ahí tienen el correo electrónico. Me pueden escribir un correo electrónico sobre la ubicación de la finca, el predio de terreno, ¿verdad? Un poco algo bastante general, porque de nuevo, si no soy yo, he ayudado a otros dueños de terreno en Utuado a tener contacto con las organizaciones que están trabajando planes de manejo en esa área. Pero ahí tienen la información de contacto, nos pueden escribir ahí. Si no somos nosotros, pues son otros. Le soy bien sincero, tenemos una lista de visitas en agenda ahora mismo que estamos tratando de cubrir, estaremos cubriendo, o sea que si no podemos ir inmediatamente, por lo menos sí les contactamos, sí dejamos saber un poco, y nuestro proceso es, si usted está interesado, enviarle los documentos, usted los puede firmar, y lo primero es establecer esa delimitación, que lo hacemos un poco virtual, ¿verdad? Con el dueño de terreno para posteriormente caer en las visitas. Tratamos de hacer al menos 2, 3 visitas, y si podemos integramos una visita nocturna para complementar parte de la vida silvestre en el desarrollo del plan de manejo. Pero les soy sincero, en este componente del COVID, pues nos atrasó el cierre, las visitas, tenemos alguna en agenda, así que si no vamos inmediatamente, no los vamos a abandonar en el proceso, pero nos pueden escribir, nos pueden llamar para ver las alternativas. Manuel Martínez nos pregunta, las 5 cuerdas no tienen que ser 100% en bosque, ¿pueden tener edificaciones?
Las 5 cuerdas no tienen que ser todas en bosque, pueden tener edificaciones. De nuevo, es su terreno, es su área, es su finca. Lo que nosotros entramos es, de acuerdo a los objetivos del dueño de terreno, pues darle las recomendaciones técnicas y ver esos metas y objetivos que podemos trazar en un plan para su terreno. Si usted quiere tener su área de cultivo, sus áreas de siembra, sus caminitos, pues de nuevo, nosotros vemos entonces ese componente técnico. Si usted quiere sembrar en un área que no es el más eficiente, pues nuestra tarea sería darle esas recomendaciones y decirle, mira, es más eficiente aquí, es más eficiente allá. Dentro del plan de manejo, usualmente le integramos el enlace o el contacto con la persona del Servicio de Extensión Agrícola para que lo ayude en el desarrollo del componente agrícola, dónde sí sembrar, dónde no, diferentes tipos de estrategias con relación a eso. Si usted tiene una casa que ya está en área inundable, que posiblemente ya usted sabe que está en área inundable porque se le ha inundado anteriormente, pues le complementamos la información y vemos cómo ese buffer, esa área de amortiguamiento, podemos tratar de reducir algunos de esos impactos dentro de este tipo de estrategias, pero nosotros no estamos para que destruya su casa, ¿verdad? Porque está en zona inundable. Eso usted conoce su terreno más posiblemente que nosotros. Es complementar guías y estrategias que usted puede considerar dentro del manejo de su terreno. Edgardo, nos pide Eliezer Nieves Rodríguez. Podríamos que abriéramos los micrófonos. Vamos a abrirlos para que los compañeros hablen directamente. Yo no tengo problemas con eso, me parece súper. Vamos, pueden abrir sus micrófonos y participar preguntándole directamente a Edgardo. ¿Algún compañero que tenga alguna pregunta? Hello. Ahora, se pusieron tímidos ahora, ¿viste? Ahora le dio timidez. Estuvieron preguntando, han preguntado muy bien. ¿Tienen los micrófonos abiertos? Manuel, ¿tienes alguna pregunta? Eliezer, Nancy, algún comentario que quieran hacer, pueden aprovechar también y hacernos algún comentario sobre la presentación. No se me pongan tímidos, que yo sé que no son tímidos los compañeros que nos están viendo. Okay. Déjame ver qué tenemos más por aquí. Pues se nos pusieron tímidos. o hay algún... Ok, Eduardo, ¿estás por ahí? O Cristina. Hello. Ya quité los mute de Manuel, se supone que puede hablar. Ok, perfecto. Ajá. Hola Manuel, un gran abrazo. Saludos. Saludos. Pues saluda Edgardo, sabes que yo estoy hace tiempo detrás de todo esto. Yo tengo 4.8 cuerdas y un gran edificio en el medio. ¿Me escuchan? Hello, Eduardo, Cristina, apoyo técnico. Cuerdas con una estructura, me indica. Sí, 4.8 cuerdas con una estructura en el medio. Sí. Sí, ahí de nuevo, yo no tengo problema de ayudarte y tratar de desarrollar el plan de manejo, definitivamente para el terreno. Y podemos coordinarlo dentro de, pero el programa de Forest Stewardship no caería y no sería una finca reconocida. Eso es un criterio bien específico de las 5 cuerdas, ¿verdad? Para caer dentro de esto. Pero también hay espacio, o sea, en nuestro paisaje forestal hay muchas fincas más pequeñas. No hay por qué no ahora mismo hacer el plan de manejo y exigir, ¿verdad? O sea, John, podrías caer dentro de una asociación de dueños de terreno. Eso no quita. El reconocimiento de Forest Stewardship, yo sé que eso es porque es un programa que es manejado por el Servicio Forestal Federal, pero no hay por qué no crear nuestro custodios de bosques puertorriqueños, ¿verdad? Con relación a esa estrategia. Y el que está dentro de Forest Stewardship con el servicio forestal, que bueno, está bien,
pero el que no, pues es parte de este grupo de custodios de bosque a nivel de Puerto Rico, que puede integrar gente que tenga una cuerda hasta el que tenga 1000 cuerdas. O sea, que podemos dialogarlo. O sea, eso es parte de lo que yo creo que es bien importante. Y cómo crear la iniciativa y guiar a dueños de fincas más pequeñas a crear posibles consorcios, agrupaciones pequeñas para empezar a trabajar, porque aquí todo el mundo habla de cuenca hidrográfica, pero si todas las fincas en una cuenca hidrográfica son de una cuerda, es muy difícil, a menos que podamos lograr esa organización, ese consorcio, ese enlace entre los dueños y terrenos que inciden en una misma cuenca, subcuenca, pegados a un río, todo ese tipo de detalles. Así que, nada, tengo que ir a verte, hace tiempo que no te veo, así que... Pues, por otro lado también, yo estoy rodeado de un montón de bosques que son administrados para la naturaleza, que quizás podemos hacer un acuerdo con ellos para entonces yo también hacer un comanejo o algo parecido. Seguro, seguro. Igual como presentas para la naturaleza, pues hay otras áreas naturales cercanas. Y dentro de las estrategias comerciales, por ejemplo, les puedo decir una que estamos tratando también de impulsar. Recursos Naturales recoge semillas en muchos lugares, algunos dentro de los bosques y en otros en áreas privadas. Quizás algunos terrenos privados pueden producir semillas de algunas especies en particulares que Recursos puede recolectar y ver cómo eso entra en ese componente económico también. Hay espacio, yo creo que tenemos que dialogarla y tenemos que ver y hay que cambiar esa visión de que el bosque es este sitio que no se puede tocar y que no se puede ver. El bosque, de nuevo, envuelve manejo de gente más que nada, y si somos organizados y tenemos unas guías de manejo, podemos hacerlo integradamente con los residentes y con el público en general. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? Aprovechemos ahora que tenemos a Edgardo ahí. Vamos. Eliezer, ¿quieres hacer alguna intervención? Eliezer, ¿me escuchas? Creo que lo tienes en mute, no sé si lo tienes en mute desde allá, ahora. Ahora, sí, saludos Edgardo y Héctor, tremenda orientación. Ahí le acabo de dar tu contacto, Edgardo, a una persona que se comunicó conmigo, que recién llegó de Estados Unidos, adquirió la finca de sus abuelos en Ciales, me dio varias ideas, pero ya entendí que entonces debe pasar por este proceso, porque parte de lo que ella me comentó es eso, mantener un área de bosque, otra área para hacer recorridos de interpretación, una área para sembrar, y entiendo que va a ser de mucha ayuda que la orientes, así que ya le di tu contacto. Seguro. Y se llama y te va a llamar o te va a escribir. Perfecto. Y saludos, Ricardo, qué bueno verte y a todos los que están aquí. George también, saludos. Gracias. Eliezer, perdona, que hace tiempo que no te veo. Te tengo que invitar para uno de los webinars. Creo que George pidió que le quitaran pues, también. Vamos a George. Pero está ahora mismo mute. No sé si... Eduardo, mira a ver si somos nosotros. Hello. Está. Hello. Lo tienen en mute. Ahora, George. Saludos a todos. Un gusto. Saludos. Gracias. Pues a mí, pues esta es mi línea de trabajo. Yo creo que el trabajo de Carlos ha sido inspiración para el mío. Y nada, quería añadir la parte del que me encanta esto del diseño, la liberación de las diferentes especies y utilizar ese bosque con enfoque más económico, ¿verdad? Los productos no maderables. Y también cómo ir más allá dentro de la finca, dentro del espacio productivo, cómo intensificar, pero no con productos externos, sino con biodiversidad, ¿no? Intensificar la biodiversidad dentro de la finca productiva como tal. Y pues eso va con el diseño agroforestal y pues nada, eso, que tener eso en mente, que se puede intensificar el bosque, ¿verdad? Con productos no, cultivables o comercializables y a la vez en la finca con productos más de la biodiversidad más silvestre. Estoy pensando en la titonia, por ejemplo, como alimento para el ganado,
como tal vez una especie pioneras también como la higuereta para darle sombra al café, papayas, ¿verdad? Que se pueden intercalar con diferentes otros cultivos. Y así entonces ir estructurando, a la vez que se va pensando en la estructura del bosque, pensar en hacer más complejo ese espacio productivo, de la misma forma, ¿no? Como análogo, por eso me gusta esa palabra también. Interesante. Así que gracias, gusto saludarles a todos. Gracias. Es la idea con estudiar un poco la estructura. Usualmente la gente no piensa en eso, pero si usted piensa en un árbol de guanábana, usualmente es más columnar, más recto hacia arriba. Palo de mango es más abierto, cubre diferentes áreas. Y es un poco, ¿verdad? No queriéndome, como la arquitectura del bosque, ¿verdad? No es que yo sea arquitecto, jamás. Pero, pero es la arquitectura que uno puede ver en el crecimiento y cómo analizamos ese crecimiento y cómo complementamos entre un área y otro, considerando los objetivos de manejo. Eso es lo que queremos. Y poco a poco yo creo que podemos ir influenciando la política pública, porque pues eso es lamentable, vuelvo e indico, o sea, un dueño de terreno con 5, 10 cuerdas que integra estos bolsillos pequeños, pues no cae dentro de los programas del Departamento de Agricultura, y Recursos Naturales a veces le pone condiciones como bosque, el programa que ellos tienen de bosques auxiliares, porque tienen productos agrícolas, pero de nuevo, son complementarios, son parte de, y yo creo que están creando unas funciones muy similares a que si tenemos una estructura de bosque con diferentes niveles, estratos, los más arriba, los más abajo y todo ese tipo de cosas. Y de nuevo, es una visión de que ese es un terreno productivo para muchas cosas. Agua, biodiversidad, cultivos, guineos, china, papaya y madera a largo plazo en el futuro, que algunos dueños de terreno lo ven, lo están viendo, esa es la visión que les doy, es como una cuenta de ahorro, o sea, ese árbol en el futuro, tú puedes considerar la producción, dónde están, cómo, después que tú sepas dónde están y cómo están creciendo, pues tú puedes considerar eso como el que tenga una cuenta de ahorro, yo la quiero usar en cierto momento, pues ahí está. Y si se caen y reconoces esos árboles después de una tormenta, que son árboles de alto valor económico, pues también te da una opción post tormenta con la posibilidad de utilizarlo, que es lo otro que le estamos diciendo a algunos dueños de terreno. Carlos, una pregunta rapidito. ¿Los planes de manejo de la finca no entran dentro del programa de Forest Stewardship? ¿O sí? Sí. O sea, el programa Forest Stewardship es un programa del Servicio Forestal Federal. Hay varios programas que tienen el mismo nombre, quiero aclarar eso, sí. Pero el Servicio Forestal específicamente y va dirigido a desarrollar el plan de manejo. Ese es el producto. Y prácticamente dentro de... la parte productiva también, de la parte de cultivo. Sí. O sea, no eliminamos ese componente definitivamente. Como viste, la finca grande que yo presenté tiene el componente de ganado también. O sea, es algo que yo creo por estar tocando en la puerta o a veces pateando un poco en la puerta, pues que se ha abierto esa discusión. No tiene que ser todo en bosque, porque de nuevo es un terreno productivo. Y de nuevo, aquí es donde vamos llevando a dueños de terreno. Ese dueño de terreno está muy receptivo a considerar sistemas silvopastoriles. Lo que pasa es que su incentivo usualmente con el ganado está asociado a mantenerlo en pasto. Y ahí es donde tenemos que trabajar con la política pública y con agencias para empezar a crear. Pero este dueño de terreno me dijo, yo te doy una cuerda de terreno para empezar a hacer pruebas de sistemas silvopastoriles dentro de esta área. Pero la verdad que él no tiene ni el tiempo, ni los recursos, ni el personal para poder trabajar eso. Pero es un dueño de terreno que tiene esa intención e interés de llevarlo de esa manera. Gracias. Saludos. Saludos. ¿Con quién hablamos? Saludos. Pues, Edgardo, yo creo que cumplimos el propósito de esta presentación. Me gustaría que hiciera un cierre, ¿no? De la misma. Nada, algo que les quieras decir a los compañeros. Nada, gracias. Pues volviendo, gracias a ustedes, ¿verdad? Por la oportunidad de volver a hablar sobre lo que a uno le gusta y le apasiona, como siempre digo yo, ¿verdad? Y a los compañeros, algunos de los que veo ahí que son caras conocidas, bueno verlos, espero que todo el mundo esté bien y saludable dentro de Galdo, perdóname que te interrumpa. Hay una compañera que tiene una pregunta. Vamos a Tania Carol Ramos.
tenía una pregunta pendiente en la formulación de esta política pública en el futuro, no es tan lejano. ¿Cuál sería el rol del DEA en este tipo de iniciativas? DEA, entiendo, Departamento de Agricultura. Exacto, me imagino, sí. Bueno, Sí, que sí. para mí es bien importante la participación de ellos. No quiero sonar crítico, ¿verdad? Pero aquí está polarizado ese componente forestal y agrícola, lamentablemente. Yo creo que tienen que sentarse en una mesa para converger antes, poco a poco. Yo sé que muchos tienen ya sus programas específicamente. El Departamento de Agricultura, de hecho, hace poco empezó un programa que dijo, voy a repartirle tecas a dueños de terrenos interesados, y repartieron tecas a dueños de terrenos interesados. Pero, pues de nuevo, o sea, y yo no conozco, y soy muy sincero, del mejor sitio donde sembrar plátano, hortalizas y todo eso, porque no es mi línea. Mi línea es la de bosque. Pero igual, de nuevo, yo creo que es importante que el Departamento de Agricultura, si no reconoce que sembrar la teca es mejor en ciertos sitios y sembrarla es mejor de cierta estrategia, pues debe dejar ese espacio para los componentes de bosque o sentarse a entrelazar esto. Yo no quito, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que el Departamento de Agricultura es bien importante. Hay unos componentes que el Departamento de Agricultura debe sentarse a revisar, como el monocultivo. Usualmente lleva a los agricultores a establecer monocultivos y quizás, yo no digo que cambie eso, pero que abra espacio para otro tipo de estrategia, ¿verdad? Integradas con bosque, y que lo monitoree, que vea cómo funciona. A lo mejor tienen más personas integradas. Es la manera que yo veo. O sea, aquí hay dos actores bien importantes, Departamento de Agricultura y Departamento de Recursos Naturales. Después integramos las otras agencias, como el mismo Farm Service, que es un punto inicial del Departamento de Agricultura Federal para entrar en programa. Y yo les voy a dar mi ejemplo personal, porque fui yo el que llamé al Farm Service para integrar un terreno como bosque. Y me dijeron, es que tú quieres tumbar el bosque para sembrar agricultura. Farm Service, una agencia federal que corre estos programas. No, yo quiero registrar mi finca como bosque. Y la persona se quedó como que en un momento en silencio. Déjame, me pusieron en hold para hablar con alguien. Y ustedes saben que el Departamento de Agricultura Federal en Puerto Rico, y lo digo de buena tinta porque tuvo una reunión la semana pasada, Farm Service no tiene el uso de terreno de bosque como uno de los usos de terreno que reconoce en Puerto Rico. ¿Cómo es posible que sea eso cuando tenemos más bosques que agricultura ahora mismo, sin restarle a la agricultura, ¿verdad? Esos son preguntas, diálogos. Yo no estoy diciendo que hay que, y no quiero criticar a ninguna de las agencias, pero si queremos buscar este complemento, esta interacción entre ambos lados, pues tenemos que sentarnos en una mesa y tenemos que tener la receptividad y ser realistas de que yo le llamo usualmente a hacer como un examen de conciencia. ¿Funciona o no funciona el programa que estamos haciendo? ¿Estamos siendo eficientes o no? Tenemos que evaluarlo, debemos ajustarlo, pues vamos a considerarlo. En ese lado yo creo que es el llamado que yo haría al Departamento de Agricultura sin restarle a todos los otros programas que tienen. Ricardo, ahora sí, te interrumpí el cierre. Nada, ahora sí vamos para que hagas el cierre y bueno. Bueno, nada, gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias también al Instituto Internacional de Sonido Tropical por llevarnos a hacer este programa y darnos el espacio de complementar este programa con terrenos agrícolas, alternativas de sistemas agroforestales. Tienen mi información de contacto, me escriben, quién sabe si podemos seguir, como quien dice, ¿verdad?, teniendo estos diálogos y ver esa posibilidad del pago por servicios ambientales dentro de las nuevas estrategias, complementar con lo de bosques análogos y esas estrategias. Si son más la gente que le da las puertas, ¿verdad?, de estas agencias y estos posibles actores dentro del marco de política pública que están ahí, son gente que están corriendo para legisladores o que han estado atados a alguna serie de programas. Es algo que yo creo que podemos comenzar ahora y después de las elecciones, pues ver cómo lo formalizamos con un precompromiso, ¿verdad?, de alguna de esta gente de que están dispuestos a sentarse y de ver estas estrategias en Puerto Rico para integrar la conservación dentro del componente económico. El paisaje forestal productivo es importante en Puerto Rico. Gracias a todos y ahí está mi información de contacto. Pues gracias, Ricardo, gracias al público. Recuerden, si les gustan estos webinars,
y les parecen que son importantes, recuerden darnos like en la página de Vitrina Solidaria. Si no le ha dado like todavía, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, Vitrina Solidaria. Suscríbanse, eso es un apoyo que le dan a Vitrina Solidaria. Y vean, tenemos una serie exquisita de webinars de otros compañeros que les pueden ser muy útil. Nada, en Vitrina Solidaria estamos a su disposición, a las órdenes, cuando ustedes quieran, nos buscan y estamos para ustedes. Así que Cristina, Edgardo y Eduardo, muchas gracias. Y pues gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Hasta una próxima ocasión.